La épica respuesta de Claudia Sheinbaum a Donald Trump sobre el Golfo de México. El presidente electo de Estados Unidos provocó fuerte polémica con este y otros países. Ahí estamos viendo a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, respondió este miércoles, hoy, por supuesto, sobre la propuesta del presidente electo Donald Trump de cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Obviamente el Golfo de México es reconocido por un organismo Naciones Unidas. Pero ¿por qué no llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Afirmó la mandataria durante su habitual rueda de prensa. También ironizó al señalar que Trump lo malinformaron y le hicieron creer que en México todavía gobiernan el expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. De esta forma sugirió que ambos políticos podrían coincidir con los planteamientos que afectan a la soberanía nacional, pero no, en México gobierna el pueblo, advirtió. Escuchemos aquí a Claudia Sheinbaum, que la rompió con este épico respuesta. Let's go. Obviamente, Aquí. Volumen, dale play. el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? La misma forma de hablar de Donald Trump la utilizó aquí Claudia Sheinbaum de una manera muy elegante, como tiene que ser una dama, por supuesto. Obviamente aprende de eso acá en Panamá, aprende de elegancia, que no es todo cara bonita ni cuerpazo, ¿verdad? Kathleen Levy aprende lo que es elegancia, cómo se le responde a un hombre y no pierdes tu esencia de mujer. Qué elegante respuesta. Vamos a darle de nuevo, escúchalo. Y obviamente el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Épico masterclass. ¿Verdad? La gente se ríe. Que sí. Desde 1607. Desde 1607, por el contexto, en el mapa que estamos viendo aquí es un mapa de 1607, cuando toda esa región que se ve en el mapa era México. Pero ya sabemos lo que hizo en aquel entonces la conquista, las guerras civiles, la compra de estados y de territorios. Entonces todo esto se convirtió en Estados Unidos. Por eso ella habla de que, por ejemplo, Texas, Florida, California, etcétera, ¿verdad? Toda Arizona, Nuevo México, debería llamarse América Mexicana. La Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. América Mexicana de ahora en adelante. Se oye bonito, ¿no? Se oye bonito, es que se oye hermoso. Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. Por supuesto, reconocido internacionalmente por las Naciones Unidas y por todo el mundo. Nadie le va a cambiar el nombre al Golfo de México, hermano. Estas son cosas que realmente me gustan. Como a una pregunta así o a un comentario así, se le responde con un comentario así. Espectacular historia. Antes, durante la conferencia presidencial del ministro de la Oficina de México de Europa, José Alfonso Suárez de Real, realizó un repaso histórico sobre la cuenca oceánica contenida entre el país de Estados Unidos y Cuba. La América Mexicana es conocida desde el siglo XVII con el nombre de toda la parte norte del propio continente. Entre la Florida y Yucatán se conoce el Golfo Mexicano como un punto náutico fundamental para la navegación. Trump, quien el próximo 20 de noviembre asumirá por segunda ocasión como presidente número 47 de los Estados Unidos, ofreció el martes una rueda de prensa en la que provocó múltiples polémicas internacionales, ya que reiteró amenazas contra México y así como su intención de volver a controlar el Canal de Panamá y de anexarse Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca. ¿Qué les parece? Claudia Sheinbaum la respondió. ¿Y qué opinas tú?
to know